Testigos del amor de Dios. Dispuestos a escuchar y encarnar la palabra del Señor, perseverantes y anclados en las promesas del cielo, convencidos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y todo lo demás son callejones sin salida. Testigos, el sí de valientes a Dios, ayer, hoy y siempre. Buenos días para todos, un feliz y bendecido día en el Señor. Me siento feliz, alegre de estar aquí con ustedes, una nueva mañana, un nuevo día, en un nuevo testimonio. Este espacio que, como se los he repetido siempre, a mí me llena de gasolina. En mi día a día, pensar en los testimonios y en las historias que cada semana nos comparten los invitados en este espacio es a lo que me permite aferrarme y decir, Señor, es que tú eres el único posible de hacer lo que haces. Eres el único posible de hacer de lo imposible algo posible. Entonces, el propósito de estos espacios es enriquecer nuestra fe, es llenarnos de gozo, de alegría, de esperanza. Y sí que lo vamos a tener con la invitada que tenemos el día de hoy. Yo compartía con ella por teléfono, detrás de cámaras, y me llenaba de alegría. Es una mujer que de verdad, cuando uno conversa, uno dice, wow, qué gran obra la que ha hecho el Señor, qué gran paso el que ha hecho el Señor por su vida. Entonces, que sea el mismo Espíritu Santo inyectándonos por medio de ella, por medio de nuestra invitada en esta mañana, toda esa gasolina que necesitamos. Quiero saludar a Liliana Montes, ella nos acompaña desde la ciudad de Medellín. ¿Cómo estás, Liliana? Muy buenos días, Joana, y buenos días para todos ustedes que nos acompañan hoy en este espacio tan hermoso. Muy feliz de estar aquí, muy agradecida con el Señor por esta invitación tan bella. No, gracias a ti, Liliana, por estar aquí acompañándonos. Sabemos que es el mismo Dios quien hace la invitación por nombre propio. Amén. Y bueno, empecemos introduciendo un poquito quién es Liliana. Liliana es mamá de 4 hijos, ella es esposa, pero quiero que nos cuentes de tus palabras un poquito de quién es Liliana. Bueno, muchas gracias, Joana. Mi nombre pues es Liliana Montes, nací en la ciudad de Medellín el 29 de octubre de 1975. No hagan cuentas, pues. Soy la segunda de 3 hermanos. Nací en una familia, pues, un poco disfuncional, con algunas dificultades, pues, entre papá y mamá, pero tuve la gracia de ser criada por mi mamá y por mi abuela, que me dieron a conocer la fe desde que era pequeña. También después de muchos intentos de estudiar varias carreras que no pude terminar, tuve la gracia pues de poder estudiar la licenciatura en teología, que ha sido pues para mí el regalo más hermoso que me ha dado el Señor. Y a partir pues de la teología he podido pues trabajar junto con mi esposo en estos proyectos de evangelización, especialmente pues para parejas, que en otro momento, si el Señor nos da la oportunidad, les estaremos contando. Y si de pronto nos invitan pues a un programa aquí con mi esposo, les contaremos también el testimonio que tenemos tan lindo y de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Claro que sí, Liliana. Pues bueno, entonces, sin desaprovechar esa oportunidad que nos estás dando de que hay un testimonio de matrimonio, de pareja enfocado a esas familias que tanto necesitamos escuchar lo que el Así Señor es. hace, entonces de una vez extendamos la invitación, que claro que sí, qué rico tenerlos aquí, que nos compartan Ay, el qué rico. testimonio y Con que mucho entonces, gusto. y que hoy nos vamos a enfocar entonces en ti. ¿Qué ha hecho el Señor en la vida de Liliana? Listo, nos cuentas que gracias a Dios naciste en una familia, pues, que donde mamá y abuela nutrieron mucho esa fe, pero ¿qué fue pasando con el pasar de los años, con esa fe? Bueno, yo he pensado que nuestra historia, la historia de cada uno de nosotros, es la misma historia como del hijo pródigo. Entonces, así como él, que habiendo conocido ese amor del padre, pues un día me perdí, un día me fui pues de casa y comencé como a olvidar toda esta enseñanza y todo este camino del Señor. Entonces, obviamente caí
oscuridad, en desórdenes de todo sentido, afectivo, económico, bueno, de todo, de todo. Entonces, hubo un momento en que, en mi vida, en que ya me sentí pues como esa necesidad de volver a buscar del Señor. Entonces, ¿cómo les parece que me fui inmediatamente pues a buscar una parroquia, a confesarme? Y el padre me invitó, yo era muy joven, ¿cierto? En ese momento me invitó a un retiro de jóvenes. Yo en ese momento vivía en la ciudad de Bogotá. Entonces me fui pues a este retiro y allí sucedió una cosa muy bella. En el momento de la hora santa, de la exposición del Santísimo, yo caí de rodillas y le pedí al Señor, yo le pedí al Señor que me permitiera servirle. Y no solo que me permitiera servirle a mí, sino que me diera un esposo con que yo le pudiera servir a él y que solamente le sirviéramos a él. Bueno, ya el retiro se terminó, yo continué mi vida y bueno, y él, a los pocos días pues yo conocí a mi esposo, nos casamos, comenzamos una relación linda, sin embargo pues empezaron a suceder cosas muy, muy difíciles. Luego de esto, el Señor pues nos permite conocer a través de mi mamá. Ella nos invita a la Escuela Bíblica Católica Yeshua, que allí es el lugar en donde nosotros vamos hace 18 años. Allí pues pudimos como encontrar ese camino. Sin embargo, yo pues venía de como les contaba, de mucho desorden, y como había contado al principio, había intentado como terminar varias carreras y no había podido. Pero aquí en la escuela, los fundadores son unos teólogos y como por inspiración de ellos, yo quise pues estudiar la teología y el Señor pues me dio la gracia de estudiar. Entonces, no fue fácil porque ya tenía 2 hijos, quedé en embarazo de la tercera niña en el segundo semestre. Entonces, bueno, no fue fácil, sin embargo, logré terminar y eso fue más o menos en el año 2013. Cuando yo terminé la teología, o sea, yo quería dedicarme realmente a predicar, a hablar del Señor. Sin embargo, yo no tenía pues como esa claridad. Yo siempre le decía, Señor, es que yo quiero hablar con autoridad, pero para mí la autoridad era hablar como con claridad, como con fuerza, porque siempre fui una persona muy tímida. Yo fui muy tímida desde el colegio, me daba mucha pena hablar en público, digamos, por cuestiones en la niñez que había en mi familia, había como un aspecto marcado con el que dirán. Entonces siempre era cuidado, no hagas esto, porque qué dirán las tías, qué dirá la gente, qué dirá todo. Entonces para mí se convirtió esto como en un nudo desde mi niñez y eso me creó complejos, miedos y me quitaba como un poco como esa libertad interior. Entonces, pensaba, pues yo le pedía al Señor, yo quiero hablar con autoridad, o sea, como sin miedo. Sin embargo, el Señor me tenía preparada pues como esa sorpresa y concederme ese poder hablar con autoridad, que no era algo físico, algo externo, sino que era algo interno, que era hablar con la vida. Es decir, la autoridad la da el estilo de vida, por eso el Señor tenía autoridad, porque Él hablaba lo que vivía y lo que vivía interiormente. Entonces, en ese año 2013 yo me gradué y en el 2014 ya me comenzaron pues a llamar, a predicar, inclusive a otras ciudades. Entonces yo dije, no, esto sí está muy bien, Señor. Yo estaba súper contenta con el Señor y pues le decía, no, esto es lo mío, esto realmente es lo mío, qué rico, qué alegría. Y bueno, Señor,
Entonces había una canción, o hay una canción muy hermosa de la hermana Glenda que se llama Hágase en mí. Y cuando yo escuchaba esa canción, yo la cantaba con todo el corazón y la cantaba en el coro que dice, hágase en mí como tú quieras, cueste lo que cueste, hágase en mí. Entonces me encantaba mucho esa canción. Resulta pues que en ese año 2014 teníamos pues 3 hijos y de pronto ya pues habíamos como tomado la decisión de no tener más hijos porque ya pues yo era ya teníamos pues una edad ya como que ya no queríamos tener más. Entonces en enero del 2015 bueno, tenemos la sorpresa de que yo quedo en embarazo. Entonces, bueno, de todas maneras nos pusimos muy felices y nos fuimos pues a esa primera ecografía que nos dieron, era una ecografía especial que se llama un tamizaje genético que precisamente por mi edad pues hacían como por verificar que todo vaya pues bien. Ujú. Entonces en esa ecografía nos dieron 2 noticias. La primera, que era una niña, bueno, nos pusimos muy felices, ya teníamos un niño, una niña, esta era pues la segunda niña. Y la segunda noticia que nos dieron fue que había un 98% de posibilidad que la niña venía con síndrome de Down. Entonces ya esa noticia, ya sí no la recibimos, o por lo menos yo la recibí muy mal, me dio mucho miedo, mucha tristeza, quedé desconcertada completamente. Sin embargo, yo dije, no, pues esto no puede ser, esto no me puede pasar a mí, porque yo que le sirvo al Señor, yo que estudié teología, no, como vamos de bien, Señor, tú y yo, no podemos pues como desenfocarnos de esto tan rico que estamos viviendo. Entonces, continuó pues este embarazo. Me hacían, bueno, lo que pasó, algo muy triste en ese momento también fue que el doctor dijo, o sea, hay un 98% de posibilidad, pero hay que hacer un examen para comprobar ese diagnóstico. Ujú. El examen, la EPS lo aprueba, pero se demora mucho. Y pues yo creo que es importante que se haga ya mismo y que lo paguen ustedes particular, valía bastante. Ujú. Entonces yo dije, pero ¿para qué? Pues ¿por qué tiene que ser tan de afán? El examen es que se puede hacer algo, o se puede, pues hay alguna solución. Entonces dijo, no, es para que si sale positivo, para que ustedes tomen la decisión pues de terminar pues con este embarazo. Entonces eso me entristeció muchísimo más, mi esposo también, pues nos quedamos desconcertados y pues bueno, tomamos la decisión de no hacernos ese examen porque no, pues si era solamente para poder abortar, pues entonces no, dijimos no, que la EPS pues no nos Doctorita. haga el examen cuando pueda. Entonces, bueno, así fue que continuó pues este embarazo con ecografías cada mes, cada ecografía salía con algo diferente, con pues que la bebé venía con una cardiopatía, con hepatomegalia, que es como una inflamación también del hígado, o sea, todos sus órganos estaban muy comprometidos hasta finalmente decirnos que ella no iba a soportar como nacer, no iba a poder ni siquiera nacer viva. Entonces, pues bueno, cada vez era más doloroso y yo entré en una tristeza muy grande, en una depresión, en mi fe se me fue al suelo, no volví pues a la comunidad, no quería que nadie me hablara, que nadie me viera y nada, no, pues me puse muy enojada con el Señor porque sí, ¿cómo así? Si íbamos tan bien, entonces, ¿qué estaba pasando? Finalmente, pues ya a los 7 meses nos hicieron pues este examen, que se llama una amniocentesis, que es una muestra, sacan una muestra de líquido amniótico y allí pues cuentan los cromosomas y se puede comprobar pues el diagnóstico y evidentemente pues
salió positivo para síndrome de Down. Sin embargo, pues en ese momento ya no era pues tan como tanta el deseo de que no tuviera síndrome de Down, sino de que estuviera, pues de que naciera viva. Entonces hay una santa que se llama Santa Gianna Beretta Moya, que ella es la patrona de los niños por nacer. Entonces nosotros teníamos el nombre para la niña de María Emiliana. Entonces le dijimos a ella, a Santa Gianna, que si la niña nacía viva, que le íbamos a poner ese nombre. Y bueno, se llamaría entonces Gianna María Emiliana. Finalmente entonces Emiliana siguió, pues continuó pues ya el proceso del embarazo. Nació el 9 de agosto del 2015. Nos dijeron que ella estaba bien, que había nacido bien, que sin embargo la iban a dejar en observación. Y bueno, y a mí me dieron la salida. Eso fue otra cosa muy triste. Salir de la clínica sin ella fue muy difícil. Pero bueno, al otro día volvimos para visitarla y resulta que la niña ya estaba en cuidados intensivos, entubada, en unas condiciones muy, muy, muy tristes. Y resulta que no se sabía por qué la niña estaba tan deteriorada, porque la habían revisado. Ella sí tenía una cardiopatía, pero era pequeña. La situación que tenía en los pulmones pues era como soportable y no había motivo para que ella estuviera tan mal. Le hacían exámenes y no salía nada en los exámenes. Entonces, bueno, yo me sentí como, de verdad, como en una película. Me parecía que todo era irreal, que esto no me estaba pasando a mí, que como yo de un momento a otro tenía una hija a las puertas de la muerte, que era lo que más temía, a lo que más le tengo miedo es a la muerte de un hijo. Y fue un proceso muy doloroso. La niña cada día estaba más mal. Solamente había un día, un momento en el día en que yo me sentía como con paz y con fuerza. Y era a las 12 del día, cuando allá en la clínica bolivariana, pues de aquí de Medellín, celebraban la Eucaristía. Entonces yo estaba en esa Eucaristía todos los días y yo me sentía fortalecida siempre que participaba. Pero luego volví a la habitación, a la cunita de Emiliana, y otra vez esa fe se me volvía a ir al piso. Resulta que en uno de esos días que fui a la Eucaristía, una de las lecturas fue la de Abraham, cuando el Señor le pide que le entregue, que le sacrifique a su hijo Isaac, su único hijo, su hijo anhelado, deseado. Y él lo hace con esta fe, con esta entrega, con este abandono en el Señor, Y yo dije, Señor, perdóname de verdad por toda esta resistencia que he tenido, por toda esta falta de fe, por esta infidelidad contigo, que me has dado todo lo mejor y que sabes que es lo mejor para mí. Yo te entrego a mi hija, yo te la entrego. ¿Te la quieres llevar? Llévatela. Haz lo que tú quieras, Señor. Entonces, ese día, cuando llegué a la habitación, fue un médico, un infectólogo, la fue a revisar porque la iban a revisar muchos especialistas. Y él dijo, pues no tengo ningún soporte, pero por mi experiencia, yo veo que ella tiene un virus, está contagiada con un citomegalovirus, que es un virus que en un adulto es como si fuera una gripa, es la manifestación que tiene, pero en un bebé recién nacido y cuando es contagiado así por la madre como fue ella, podría dejarlo ciego, sordo, pues, o hasta morir. Entonces, hay que empezar a hacerle un tratamiento. Ustedes me deben dar la autorización porque no tengo ningún soporte. Entonces, ya ustedes dirán. Nosotros, pues, inmediatamente dijimos que sí, que empezaran el tratamiento. Y desde ese momento, desde el otro día ahí mismo, la niña comenzó a cambiar, comenzó a
a reaccionar muy bien a todo ese tratamiento. Y cada día evolucionaba mejor. Luego ya fue pasando de cuidados intensivos, pasó a cuidados intermedios, cada día ya mejoraba, de cuidados intermedios ya cuidados básicos. Y bueno, fue algo como muy hermoso verla florecer así. Cuando ya un día nos dijeron ya, fueron 46 días, eh, nos dijeron que ya no la iban a entregar y yo no lo podía creer porque yo realmente no pensaba que la niña iba a salir viva. Era muy difícil para mí, viéndola en ese estado, creer. Sin embargo, para Dios no hay nada imposible. Ese día nos dijeron que no la iban a entregar. Ella estaba todavía con cánula de oxígeno, que debíamos llevarla, ya la podíamos llevar a casa, pero con oxígeno, que había que esperar pues que la EPS trajera el oxígeno a casa y ya nosotros llevarnos la niña. Pero entonces estaban llamamos nosotros a la EPS, pero no era posible que llevaran el oxígeno ese día, no había disponible. Entonces en la clínica nos dijeron que iban a hacer como una prueba de desmonte del oxígeno a la niña de a poquito, o sea, como bajarle y dejarla sin oxígeno por momentos para ver ella cuánto soportaba. Si ella duraba 24 horas sin necesidad de oxígeno, no la dejaban llevar hacia la casa hasta que llegara el oxígeno de la EPS. Entonces así fue, la niña soportó pues 24 horas, nos la trajimos a la casa y el oxígeno de la EPS nunca llegó. Ya son 6 años que cumplió Emiliana el año pasado en agosto. Ha sido para nosotros, especialmente para mí, una experiencia tan maravillosa que he recordado que yo le pedí al Señor, Señor, yo quiero en este mundo conocer el verdadero amor. ¿Por qué no se puede? ¿Por qué no se puede, Señor? ¿Por qué tenemos que esperar hasta estar cara a cara contigo? Yo quiero conocer el amor verdadero. Y cuando yo la tengo a ella en mis brazos, cuando yo la miro, yo veo que el Señor me cumplió esa promesa, conocer el verdadero amor que es ella. Entonces ella ya tiene 6 años, ha sido una niña con quebrantos de salud, pues como no muy graves tampoco, y ya pues, ya poco a poco que va creciendo, pues ya va siendo más sanita, y es una alegría, es una maestra, donde ella me ha sanado también mucho también de ese que dirán, porque ya sabemos pues que ella es supremamente libre interiormente, es una niña que nos enseña cada día lo que es el amor incondicional y la libertad interior. Ha sido una experiencia muy, muy hermosa. Liliana, cuando ustedes reciben esa noticia, nunca estuvo como opción en ninguno de los dos declinar del regalo de la vida, nunca. Nunca, no, apenas nos dijo el doctor, pues nos indignamos, dijimos, no, pues como, es más, no volvimos nunca más donde ese doctor, no Sí. volvimos nunca más, dijimos, no, está bien, no, y también es como, ahora que me dices eso, recuerdo que es como de todas maneras una gracia del Señor, porque en mi juventud, digamos, yo le dije no a la vida y me daba como mucho miedo esto de ser mamá. Sin embargo, el Señor me sana de tal manera que me la da ella para poder sanar todas esas cosas, todos esos miedos y de verdad que ha sido una experiencia muy linda. Sí, dices que es una gracia especial porque pues es que los hijos son prestados, realmente cada Es vida es verdad. del Señor. Y cuando le entregaste a Emily al Señor en esa Eucaristía, igual como lo hizo Abraham, que fue que le entregó al hijo de la promesa al Señor, inmediatamente el Señor actúa. No Ay, es sí. ni en no, o sea, por ejemplo con Abraham actuó inmediatamente, le dijo, no, cuando él responde, Dios proveerá, sí, Dios se encarga. Y en tu caso fue igual, Dios fue mostrando su Bueno, voluntad, pero cuando somos capaces de desprendernos, de confiar en Él, de descansar en Él, estos 6 años, casi ya 7,
muchas personas, quizá de pronto escuchando este programa, puedan estar en tu situación, en la que están enfrentándose a qué decisión voy a tomar, o de pronto tomaron alguna decisión en algún momento, o están enfrentando ese día a día de haber aceptado el regalo de la vida. Durante todo este año de experiencia de regalo del Señor, Liliana, ¿qué consejo, qué le dirías a esas familias, a esos papás que de pronto se les acaban las fuerzas? Bueno, hay una cosa que es, bueno, que es básica para nosotros podernos sostener en esta situación y en cualquier situación, que es la palabra de Dios, ¿cierto? Y entender que la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta, sino que ese concepto para nosotros de bueno, agradable y perfecto tiene unas connotaciones diferentes que las del Señor, ¿cierto? O sea, la voluntad del Señor es perfecta y en verdad que Él siempre tiene un propósito grande, tiene un propósito grande. Y claro, o sea, no es fácil y yo no digo, no, esto ha sido un cielo. No, hay días que yo sí necesito que me saquen a recreo, que alguien me releve, porque no es fácil. Pero yo digo, es lo mismo con todos los niños. Los niños cuando son pequeños son muy traviesos y todas las mamás a veces sí necesitamos un respirito, ¿cierto, yo? ¿O no? ¿A ti no te pasa? Así es, eso precisamente te iba a decir, pues es algo común, uno a veces necesita Ujú. estar bien como mamá para poder dar lo mismo pues a los hijos. Es verdad que sí, sin embargo, también hemos aprendido, aunque son pocos, 6 años es poquito, para uno, pues para aprender y entender todo lo que significa un ser humano con síndrome de Down, porque en verdad que es un ser humano especial, es un ser humano o sea, que piensa y siente y es un ser maravilloso, ¿cierto? Igual que todos que somos océanos profundos, muy difíciles de comprender, pero ellos cuando uno logra compenetrarse y tiene la gracia, porque es que no todo el mundo tiene la gracia de tener un niño con síndrome de Down, es una gracia, porque ellos nos implican más esfuerzo, más paciencia, entonces eso nos hace más fuertes y nos hace mejores también seres humanos. Entonces, no tenerle miedo a esa aventura, es que realmente es una aventura es como cultural, o sea, te dicen, te dan esa noticia y mejor dicho es como si ya nos matan de una con eso. Y no, la verdad no es así, no es así. Es difícil, hay que esforzarse más, hay que tener un poquito más de paciencia, pero es es una aventura maravillosa. Solamente de verdad los padres, no es por creerme, pero solamente los padres que tenemos unos niños con síndrome de Down, entendemos lo que significa esa ternura y esa mirada que ellos tienen, que de verdad que es angelical. Liliana, ¿qué te ha dicho el Señor por medio de Emily? Adicional a mostrarte su gran amor, ¿qué te ha dicho Él? A través de Emiliana, el Señor me ha enseñado, sobre todo Joa, el valor de las cosas sencillas, de lo sencillo, y como la Santísima Virgen María, estar siempre alegre. Emiliana es una niña que está siempre alegre. Ella siempre me enseña, en donde estemos, es la casa de ella. Por ejemplo, nos vamos a viajar, estamos donde algún familiar, en otra ciudad o en otra parte, salimos y ella, "Ay, quiero ir a casa", dice casa, casa, y yo, ¿cuál es tu casa? Ah, y dice el nombre del tío, la tía, o sea, la casa de ella es donde estemos, la casa de ella es donde lleguemos. Ella disfruta todo, ella nada se lo toma personal. En esta fin de año estuvimos donde una hermana de mi esposo, donde una cuñada que tiene un niño pequeño y va a cumplir 4 añitos. Entonces, pues ella le cogía los carritos y él se ponía bravo y peleaba y de todo, y ella siempre lo buscaba para jugar. Y yo le decía, y Emily, ¿tú amas mucho a Joseph? Y decía así, y yo le decía, ¿y Joseph te ama? Sí, Joseph me ama. Y entonces es algo tan lindo que para ella todo es amor, para ella todo es, ella no se toma las cosas, no se queda con rencores, no se queda con dolores, sino que ella es un ser humano libre y alegre.
Qué bonito. Bueno, Liliana, no, yo veo el tiempo y digo, ay Dios, definitivamente uno siempre dice que esta media hora se va volando, volando, Ay, sí. pero estoy segura y convencida que fueron minutos y fue un momento muy especial, porque es el Señor mostrándonos cuál es la verdad, qué es lo realmente importante en la vida, a qué es lo que le estamos prestando atención versus a lo que es realmente el amor de Dios y lo que realmente importa. Entonces es despojarnos de todo eso que nosotros decimos confiar en el Señor. Mira que tú decías, yo tenía mi fe, mejor dicho, súper bien, pero luego, ay, hermosa. Ah, mira, por aquí está Emily. Mira, Hola, saluda ahí. Hola, Emily. hola. Hola a todos, ¿cómo están? Qué rico que estás aquí, Emily, que todos te estén conociendo. Mamá ha hablado mucho de ti, nos ha compartido acerca de tu experiencia y me alegra mucho que seas una gran alegría para ese hogar y yo sé que para muchas personas nos estás robando una gran sonrisa en esta hora de la mañana. Y antes de que Muchas terminemos, gracias. entonces yo les quiero regalar una promesa a las dos en esta mañana para que la atesoren en el corazón. Dice así. Éxodo 13, versículos 13 y 14. No tengan miedo, manténganse firmes y fíjense en lo que el Señor va a hacer hoy para salvarlos, porque nunca más volverán a ver a los egipcios que hoy ven. Ustedes no se preocupen que el Señor va a pelear por ustedes. Éxodo 13, versículos 13 y 14. Ay, no, de verdad, como dice alguien por ahí, parece que tú cogieras, no las cogieras, sino que las escogieras. Ay, Dios mío, es que me dan ganas de llorar, de escuchar esa palabra, porque de verdad que es realmente lo que uno necesita, ¿sí? Lo más sanador y lo que lo llena a uno de esperanza es la palabra del Señor. Muchas gracias. Esa promesa, no te imaginas, me llegó al alma y al corazón y a la situación que en este momento vivimos en familia es demasiadamente hermosa. Muchas gracias. Ay, Gracias al Señor y a ti. así es, gracias al Señor, porque este espacio, pues realmente yo tomo las promesas antes de empezar el programa y las pongo en cada uno de los circulitos que es una promesa y antes obviamente hay una oración donde pues es el Señor el dueño de cada uno de los testimonios porque es la obra de Él, es el dueño de cada uno de los nombres de las personas que Él invita y por ende es el dueño de cada una de las promesas que hace porque es el único que conoce la profundidad del corazón. Entonces, yo sé que como tú, muchas personas también están enfrentando situaciones y eso es lo bonito, que no es únicamente una promesa, claro que uno se la toma personal porque es que uno las reclama y sabe que es para uno, pero que también por medio de estos espacios el Señor nos regala las promesas para todos. Entonces, Liliana, Dios te bendiga. Dios bendiga a tu hija, a tus hijos, a tu esposo, a tu familia y muchísimas gracias por habernos acompañado. Ay, muchísimas gracias a ti y de verdad que lo único que uno se debe tomar a personal en la vida es la palabra de Dios. Eso sí, muchísimas gracias. Gracias a ti, Joa, por esta invitación, al Señor primero que todo y a todos ustedes que nos acompañan, que nos ven, que de verdad que el Señor es grande, que el Señor es grande y Él nos pide en su palabra que estemos siempre alegres, no importa lo que estemos pasando, pero el Señor siempre está con nosotros, siempre nos acompaña. Muchas gracias y bueno, quedo, mejor dicho, atenta y a la expectativa para poder estar nuevamente con ustedes y contarles el testimonio con mi esposito para que sigamos pues hablando de todas estas maravillas que el Señor ha hecho en nuestra vida. Muchas gracias. Gracias, Liliana, a ti un fuerte abrazo y un abrazo muy, muy, muy grande y especial también para todos quienes nos estuvieron acompañando en esta hora de la mañana, quienes van a ver el programa también a otra hora del día, en otros días de la semana. También un abrazo muy fuerte. Recuerden compartir este testimonio con otras personas para que cada vez seamos más los testigos de las maravillas del Señor. Dios los bendiga y un fuerte abrazo. Chao.